La intención de nuestra charla, ya lo habíamos comentado, es compartir las experiencias, significados, emociones, certezas e incertidumbres que ustedes como docentes han vivido y construido durante este periodo de transformación radical de sus prácticas cotidianas, y específicamente nos interesa la forma en que resolvieron sus cursos. ¿Cómo lo lograron? ¿Pudieron planear, improvisaron, todo lo que planearon les sirvió, nada les sirvió, o se mantuvieron un poquito al margen? ¿Qué fue lo que pasó? Contamos con la presencia de 6 compañeros docentes de educación media superior. Tenemos en primera instancia, levante su dedito, el maestro Enrique González Flor, por favor, ya lo vieron allí. Él es psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y es maestrante de pedagogía en la FES Aragón. Tiene 3 años de experiencia laboral como profesor horas clase en una escuela preparatoria oficial anexa a la normal en Los Reyes, Acaquilpan, en el Estado de México, y trabaja las áreas de ciencias sociales y humanidades. Su escuela se encuentra ubicada en el municipio de La Paz, Estado de México, y su escuela forma parte de ese subsistema que llamamos Dirección General de Bachillerato, que según tengo entendido es como que depende de cada estado, no es federal, depende de las necesidades y consideraciones de cada estado. Tenemos a la maestra Susana González Rodríguez. Levante su dedito, maestra Susi, para que la conozcamos. Buenas tardes. Ella es egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN, es ingeniera química. Ha impartido clases de las materias de física, química, matemáticas desde el 95 en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Conoce muy bien las dos formas de trabajo. Ha laborado en la UNITEC, en la preparatoria Maestro Antonio Caso, en el Grupo Cultural Licel, en el Colegio de Bachilleres, en el CECIT 3, y actualmente está en el CECIT 14 Luis Enrique Erro, donde ella cumple una doble función. Yo digo que una es muy triste y la otra no tanto. La de docente me gusta, pero la otra es jefe de unidades de aprendizaje del área de humanísticas. En resumidas cuentas, es mi jefa. Ella ha tomado diversos cursos justamente en estas preocupaciones por trabajar con los muchachos, entre ellas uno sobre desarrollo de pensamiento matemático, sobre bases didácticas para la docencia en el IPN y sobre tutoría. A continuación tenemos también a la maestra Abigail Gualito Atanasio. Levante su dedito, maestra Abigail. Ella es maestrante de pedagogía también de la FES Aragón, y sus áreas de interés, su área de interés es la formación a partir de la figura del docente. Es licenciada en filosofía y cuenta con 15 años de experiencia en educación media superior. Es profesora titular A en un CEB, en un centro de estudios de bachillerato, que también depende de la Dirección General de Bachillerato. Es una escuela pública, depende del presupuesto federal, igual que el Politécnico, igual que el maestro Enrique. Son escuelas públicas. El sistema es escolarizado, pero el CEP tiene una cualidad peculiar, y es que atiende a jóvenes con talento deportivo de alto nivel, y que están internos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. O sea que ya tiene un público medio cautivo, pero no tanto, porque se le van a las competencias y se le desaparecen por un rato. La maestra Xochitl Guerrero, ella es maestra en estudios latinoamericanos. Maestra Xochitl, tu dedito, ¿dónde la veo? No la veo, pero por aquí debe estar. Ya la vi. Tiene una licenciatura en psicología y es maestra en estudios latinoamericanos, las dos por la UNAM. Ha sido consultora en investigación en asociaciones civiles y docentes, principalmente en el sistema público, y ha trabajado también en el nivel superior. Se ha centrado en la educación media, ha estado en el CCH Naucalpan, en la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente trabaja en el Centro de Estudios de Bachillerato Moisés Sáenz, y también se encarga de las materias tanto de humanidades como de ciencias sociales. ¿Sale? Entonces, me falta por allí la maestra Carla Velasco y el maestro Jovan Yedidian. Sí, nos dicen, por favor, en unos 2-3 segundos quiénes son. Empezamos con con la maestra Carla, por favor. Gracias. Su dedito para que la identifiquemos. Acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues soy egresada matemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría en el CINVESTAB en matemática educativa. Actualmente laboro en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal, antes llamado así, ahora es de la Ciudad de México.
Tengo 15 años dando clase en el plantel Otilio Montaño, que está en las alturas de Tlalpan 2, a 2 pueblos afuera de la Ciudad de México. También he dado clases en Facultad de Ciencias de la UNAM y asesorías individuales a chicos tanto de nivel particular como de nivel, pues de todas las áreas, digamos. Me centro básicamente en las áreas de ciencias y actualmente pues estoy dirigiendo problemas ejes para que mis jóvenes puedan egresar del instituto. Ahorita comento un poquito al respecto. Gracias por invitarme y por permitirme presentarme. Gracias a usted. El maestro Giovanni Yedidian Silva Sánchez, por favor. Sí, hola, soy Giovanni Yedidian Silva Sánchez, licenciado en Historia y maestro en Historia, y actualmente estoy haciendo una maestría en Educación en el TEC de Monterrey. Doy clases en la prepa del TEC de Monterrey desde hace 6 años. Y bueno, pues en cuanto a las cuestiones académicas o profesionales que he hecho allí, con otra maestra tengo un programa de radio que se llama Rockeando la Historia para los chavos de medio superior. Y bueno, pues ha funcionado muy bien. Los chavos hacen proyectos de investigación, los presentan en el programa y los van relacionando con música de rock y van explicando su proyecto y la música de rock. Fui colaborador en el diseño de materias también de historia en el TEC de Monterrey. Y bueno, pues básicamente eso. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bien, vamos a comenzar como lo explicamos hace un momentito. La idea es que dialoguemos, conversemos, platiquemos y aprendamos mucho unos de los otros. Para comenzar, vamos a ver cómo era la práctica docente antes del confinamiento. Parece que fue hace como 1000 años, pero no, fue apenas hace 5 meses, pero de repente nos parece ya muy lejano. Maestra Susana González, por favor, ¿cómo era la práctica docente que usted realizaba antes del confinamiento? Pues bueno, en base que en las jornadas académicas, como se nombra ahí en el CECIT, bueno, se realizaba la planeación junto con la academia. Bueno, yo ya tenía preparado mis clases, mis temas, mis actividades. Entonces, pues yo llegaba con mis alumnos a preguntarles si tenían dudas de las clases anteriores. Al ver que ya no, bueno, seguíamos, explicábamos, había lluvia de ideas, los chicos también participaban en el pizarrón, dejaba actividades individuales, aunque ellos también pueden trabajar colaborativamente. Entonces yo pasaba a sus lugares para ver si tenían algunas dudas. Yo lo que he aprendido que no es muy bueno dejar tareas porque nada más las copian, entonces lo mejor es estarlos ahí monitoreando y ahí, bueno, aclarar las dudas. Entonces, así era, y al final de la clase, bueno, se hacía una retroalimentación grupal, ¿no? Entonces, bueno, eso prácticamente era, bueno, como solía dar las clases, ¿no? Maestro Giovanni, ¿Giovanni o Giovanni? Giovanni. Giovanni, perdón, maestro Giovanni. Sí. En una escuela privada, como es el TEC de Monterrey, ¿cómo se planeaba antes de la pandemia? La planeación igualmente se hacía antes de cada inicio de semestre. Lo hacemos entre los profesores del área. Y bueno, se llegan a varios acuerdos sobre el tipo de proyecto que van a hacer durante el semestre, cuántas tareas se van a dejar durante el semestre o cada periodo de examen. También nos ponemos de acuerdo en función de cómo abordar ciertos temas. Es decir, sí tenemos libertad de cátedra en el TEC, pero sí nos apegamos o tenemos que cumplir forzosamente con el programa de estudios, ¿no? Entonces, tenemos que planear muy bien y por fecha. No entregamos nada, pero de manera individual tenemos que hacer una planeación con fecha sobre cada clase. ¿Qué vamos a hacer en cada clase? ¿Cuál va a ser la apertura de la clase? ¿Cuál va a ser el desarrollo? ¿Qué actividad vamos a hacer durante la clase? Y bueno, pues eso ya aplicado en el salón de clases, pues funcionaba bastante bien. En una institución privada, mi esposa da clases en CCH, entonces, pues sí es muy diferente el ambiente de la escuela privada.
Primero porque no son tantos alumnos, ¿no? En un grupo tenemos 30, 36 alumnos. No son tantos. Entonces, por tanto, el manejo del grupo pues, es más fácil de alguna manera, pero sí nos enfrentamos en el TEC de Monterrey a los grupos sociales, ¿no? Es decir, a los chavos que tienen mucho dinero, que tienen ciertas actitudes, pero al haber también en el TEC de Monterrey muchas becas, pues también vienen chavos de otros grupos sociales, sobre todo los hijos de militares que tienen becas del 100% en cualquier institución privada. Entonces se hace muy heterogéneo el TEC de Monterrey en el campus Estado de México. Eso afecta un poco las clases porque hay ciertos temas que a un grupo de alumnos les gusta y a otros no, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de comunismo, en el TEC de Monterrey, pues es complicado. O cuando hablamos de migraciones, porque desde hace 1 año o 2 años, pues llegaron muchos venezolanos al TEC de Monterrey, ¿no? Los venezolanos con poder adquisitivo. Entonces, pues también es difícil hablar de esas situaciones. Pero por lo demás, bastante normal, pues las tareas se dejan cada semana. Se hacen 2 quizzes, le llaman allí, entre cada periodo de examen. Y pues hacemos un examen de registro cada 6 semanas. Y bueno, pues eso se va acumulando. Todo esto lo usamos o lo hacemos a través de plataformas. Entonces, todas las calificaciones las subimos al sistema a través de una plataforma que se llama Bitácora. Y para dejar tareas y demás, pues utilizamos la plataforma Canvas. Antes utilizamos Blackboard. Entonces, pues ya antes de la pandemia, pues utilizábamos ciertas plataformas para dar la clase. Entonces, también nos pedían utilizar Google Classroom, Socrative, Kahoot para hacer las evaluaciones. Entonces, bueno, pues de esa manera era como dábamos la clase en el TEC antes de la pandemia, antes de todo problema sanitario. Gracias, profesor. ¿Alguno de ustedes, profesores, utilizaba plataformas aparte del profesor Giovanni en sus clases antes de la pandemia o fue totalmente novedoso para ustedes? No, ya, por ejemplo, en mi caso yo ya usaba Blogger para evitar que se sacaran muchas fotocopias y después terminaran en la basura. Lo que hacía yo era que escaneaba las lecturas y las subía al blog. Entonces veo que muchos chicos tienen celular o algunos llevan tablet, entonces eso le permite descargarlo y tenerlo ahí a la mano o tenerlo en su computadora. De hecho, Blogger me permitió después que ellos se incorporaran a Classroom, porque Classroom genera un código por cada clase. Entonces, fue como si yo usaba, por ejemplo, Blogger para mis clases y eso fue una ventaja en ese aspecto. ¿Alguien más utilizaba alguna plataforma o algún medio? A ver, Abigail, maestra, por favor. Abra su micrófono. Hola, bueno, acá en el plantel se utiliza el Classroom. Aunque era de manera opcional, algunos profesores lo podían utilizar y otros no, pero digamos, todos conocíamos de la herramienta y algunos le daban más énfasis, unos prácticamente todo el curso lo llevaban ahí y otros lo utilizaban pues según sus necesidades, pero sí, yo sí llegué a utilizar eso. Sí, dada la población con la que ustedes cuentan, que no puede bueno, sí, lo que sucede, como lo comentó hace rato la doctora Sara, dado que la población del CEP 8.1, la que está acá en el CENAR, se trata de muchachos deportistas que salen, van y vienen, y que no siempre estamos con ellos todo el tiempo. De hecho, se utiliza esta herramienta del Classroom pues, como un apoyo, pero en realidad, digamos que desde antes de que hubiera esta plataforma o varias herramientas, nosotros hay un modelo en el plantel en el que consideraba pues
pues no sé si decirlo a distancia, pero sí se consideraba que muchos muchachos tenían que estar trabajando por su cuenta cuando se ausentaban del plantel. Entonces, digamos que este tono de lo de a distancia no fue tan, no rompió del todo nuestros esquemas, ya medio lo ubicábamos, pero el hecho de la herramienta tecnológica, digamos, bueno, sí creció a partir del confinamiento. Muy bien, muchas gracias. Maestra Carla, ¿quién reaccionó primero cuando fue el parón de actividades? ¿Reaccionó primero la institución o la SEP? De institución hablemos de la SEP en grande. ¿Reaccionó primero la SEP o reaccionó primero su escuela o primero el SEP o primero los maestros y luego todos vinieron detrás? ¿Quién reaccionó primero? Yo creo que fue una coyuntura en este sentido, doctora, porque al mismo tiempo que en la SEP se estaban dando los edictos de suspendemos clases, en la institución del IEMS también nos estuvieron haciendo la recomendación de suspender las clases. Y aquí a muchos docentes de este instituto pues nos agarró como que un poquito fuera de ritmo, digamos, ¿no? Muchos compañeros, hablo de la academia en particular de matemáticas, utilizaban algunas plataformas. Yo las llegué a utilizar y me confieso que utilizaba, por ejemplo, el Facebook, que muchos de nuestros jóvenes están familiarizados con algunas páginas para subirles la información. Y en cuanto se dio este boom de cerramos planteles y nos vamos, pues bueno, algunos compañeros sindicalizados decidieron irse una semana antes. Bueno, argumentaban razones más menos el probable contagio, que eran mayores de edad, etcétera. Los que aguantamos hasta los últimos días en que nos dieron para poder rescatar los materiales, hacer las planeaciones, tener los contactos de los estudiantes, contamos con la suerte de que muchos de nuestros jovencitos pues utilizaban el celular. Entonces hicimos una red de colaboración, muchos de nosotros docentes, en el que utilizábamos las páginas de Facebook ya conocidas y agregábamos a nuestros nuevos estudiantes, mientras que otros, que es el caso mío porque tenía el primer semestre, jovencitos del segundo semestre de matemáticas, pues solo rescaté los números de sus teléfonos. Entonces, estas clases virtuales realmente fueron muy novedosas para ellos y el atenuante que yo me enfrenté durísimo es que los jovencitos no están pensando en que su educación es responsabilidad de solamente ellos. Entonces, esta manera de volverlos autodidactas, de hacerlos responsables, de que no sienten que el profesor está enfrente, pues fue muy complicada. Nuestra institución, claro, nos dio fechas, nos publicó horarios, nos dijo mantengan el contacto con nuestros estudiantes, pero en particular hablo de la población del IEMS, son jovencitos que muchos de ellos no quedaron en los bachilleratos que ellos esperaban o deseaban. Entonces, estamos como receptáculos de todos estos jóvenes y viven realmente en unas zonas marginales y en unas condiciones económicas que no les permiten tener conectividad. Y eso hizo bastante complicada nuestra situación. Nuestras autoridades del instituto se movilizaron y por fortuna consiguieron un convenio con Telmex, en donde a todos los docentes que sabían que lo íbamos a emplear, nos dieron contraseña, nos facilitaron el acceso a videoconferencias de Telmex. Y la virtud que tenía esta plataforma respecto a otras es que los jóvenes podían, si no tenían la computadora o un teléfono inteligente con cámara, inclusive podían marcar un número de teléfono a través de una línea telefónica, no importaba si era Telmex o no, y podían estar escuchando nuestras clases. Pero desafortunadamente, pues muchos de nuestros jóvenes de los primeros semestres, pues empezaron a dejar de participar, porque les recuerdo que son una población en donde nuestros estudiantes al día viven. Si su familia vende el producto, comen al día, si no venden, entonces no hay oportunidad. Y emplear los recursos para comprar tiempo aire o para comprar datos y poderse conectar fue verdaderamente complicado. Entonces, en ese sentido, nuestros grupos que eran de 30 enfrente en un salón de clases, terminaban de 25, 26 presencialmente, porque muchos abandonaban la escuela porque se embarazaban o porque tenían algún disputa entre sus familiares. Pues ahora con esto en línea fue mucho más complicado. Tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse a estudiar. El instituto tomó cartas en el asunto y nos pidió a los docentes que pudiéramos rescatar a la mayor cantidad de estudiantes que estuvieran por ahí regados y que no tuvieran contacto con nosotros. Entonces, pues aquí le dimos todavía un más boom a la red social del Facebook, porque cada plantel hizo su propia página, hicimos nuestros micrositios, y ahí fuimos publicando y subiendo lo que cada docente solicitaba para poder pues recibir y retroalimentar a los chicos. Fue bastante complicado
Justamente quisiera compartir que nuestros estudiantes, digamos, inscritos entre los semestres del 4 al 6, pues tuvieron una comunicación muy constante con los estudiantes, con los profesores mismos, y pudieron avanzar. Pero digamos que de grupos de 25, 26, tenemos un porcentaje de avance bastante bajo, justo por estas condiciones. No tienen a veces ni para alimentarse, y cómo les vamos a pedir que consigan para una computadora o para un celular. Entonces, eso lo hizo complicado, pese a que el instituto pues puso todas las plataformas, puso todas las herramientas. Pues bueno, desafortunadamente la economía y como se dieron las circunstancias no permitieron que pudiéramos trabajar de frente a frente con nuestros estudiantes. Hago una mención, en el instituto hacemos mucho énfasis en algo que le llamamos tutoría en dos vertientes. Una es orientando al estudiante como un tutor académico, en el que le vamos diciendo cómo van las materias y cómo tiene que avanzar en ellas, y les vamos apoyando para que puedan cumplir con los compromisos académicos. Pero por el otro lado tenemos las asesorías académicas. Es ahí donde realmente los docentes del IEMS aprovechamos esa beta para evaluar. Podemos aplicar exámenes de manera directa, pero no hay nada mejor que recibirlos en la oficina de cada DTI, entrevistarlos y retroalimentarlos respecto al material. Entonces, ahora esta institución pues trató de hacer las asesorías, pero realmente la conectividad fue bastante nula. Entonces, digamos que partimos al mismo tiempo. La SEP iba diciendo cerramos, y al mismo tiempo el instituto nos iba diciendo, pues prepárense porque no sabemos hasta cuándo regresamos. Y mírenos, o sea, seguimos en la expectativa de nuestro semáforo epidemiológico, y ojalá votamos para que pues prontamente nos podamos volver a reinstalar. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Lo que hemos podido notar es que hay una gran diversidad de públicos, es heterogénea la población que estudia el bachillerato. Aprovecho ahorita para comentar a la gente que está acompañándonos en esta sesión que si gustan mandar algún mensaje a través del chat, se los vamos a agradecer mucho. Pueden lanzar preguntas a nuestros compañeros docentes o pueden hacer algún comentario breve, por supuesto, en el caso de que sean, por ejemplo, que tengan hijos o hermanos o amigos en el nivel bachillerato y que nos pudiesen enriquecer también con esa experiencia. Hay dos asuntos que entonces creo que hemos podido encontrar en esta primera parte del diálogo. El público heterogéneo, lo mismo es en una escuela privada que tiene alumnos con alto poder adquisitivo, pero que enfrenta otro problema, el problema de la diversidad de intereses cuando llegaba de que hay temas que no se pueden abordar porque son susceptibles a las condiciones de los alumnos. Tenemos otros públicos que no pueden estar presentes porque sus obligaciones deportivas los mantienen allí, otros que no pueden estar presentes porque la situación económica no se los permite. ¿Cómo planear, maestros? ¿Cómo planear? Bueno, también hay otros que viven en situaciones de violencia interna, familiar, lo comentaba la maestra Xochitl, pero también de violencia en las zonas. Algunas de nuestras escuelas están en zonas bastante peligrosas. ¿Cómo planear en este nuevo contexto? Porque nosotros estábamos en nuestra casa y ellos también, pero muchas de las condiciones se mantienen, es decir, los venezolanos siguen siendo migrantes, los deportistas se siguen yendo, los muchachos que están bien pobres, se lo acaba de decir, y creo que todos lo vimos, desertaron más de los que quisiéramos aceptar. La violencia se acrecentó muchísimo en los hogares y mucho en las colonias. ¿Cómo planear en estas condiciones? Cualquiera de ustedes. Sí, yo, Xochitl. Sí. Bueno, pues primero que nada creo que enlazo esta pregunta con la primera pregunta que nos hicieron, que cómo era nuestra vida antes de la pandemia y sobre todo en cuestiones de planeación. Y justamente creo que lo que te permite la educación presencial es que cuando tú entras al salón de clases, percibes, digamos, percibes lo que es el estado de ánimo en cierto sentido, la energía con la que llegan los chicos o están los chicos durante las clases, ¿no? Eso justamente permite como ir vinculando las temáticas de clase o las actividades
con aquello que les está moviendo, ¿no? Porque sí, efectivamente, también en mi caso, que soy turno vespertino del CEP, tenemos chicos con varias problemáticas intrafamiliares, ¿no? De hecho, muchos de ellos no viven con su papá o incluso ni siquiera su madre, ¿no? O sea, están con los abuelos o con los tíos, ¿no? Entonces, se genera una serie de problemáticas al interior de la familia y que de esa carga con esa carga igualmente llegan a la escuela y ya sea que permitan la convivencia con sus compañeros o con sus amigos más cercanos, poder desprenderse por un momento del día de esa situación violenta de casa, o igualmente reproducen ciertas actitudes dentro de la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo la planeación antes de la pandemia y creo que también después o durante ella, es ponerle todavía más énfasis en cómo vinculamos el contenido curricular y las actividades a esa problemática de violencia, ¿no? Las cifras que han dado diferentes fuentes periodísticas mencionan que el estar en este encierro o este confinamiento dentro de las casas, pues también ha incrementado el nivel de violencia dentro de las familias, especialmente hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante partir, digamos, de ese estado para poder plantear actividades que se vinculen con esa realidad y que les permita a su vez procesarla, y si podemos encontrar soluciones en conjuntos, adelante. Creo que el modelo también de proyectos, de trabajo por proyectos, hoy más que nunca creo que se vuelven como muy indispensables para vincular esos conocimientos curriculares con la actividad práctica de cada uno de los chicos con los que estamos trabajando. Entonces, yo creo que si esa planeación la podemos hacer rescatando el modelo de proyectos y además vinculándolo con otros profesores de otras materias, porque efectivamente creo que algo que hemos, al menos en lo personal que he visto, que los contenidos desafortunadamente se reducen en el trabajo en línea, ¿no? Entonces, creo que justo lo que podemos hacer es como entre varios profesores detectar aprendizajes que sean claves para cada una de nuestras materias y hacer proyectos en común para de esa manera pues ayudar al proceso de aprendizaje de los alumnos. Gracias. Muchas gracias. Hay unas cuestiones bastante interesantes que han mencionado en este momento. La reducción de contenidos en los trabajos en línea. ¿Es posible planear en trabajo en línea, considerando la totalidad de los contenidos que los programas de las materias nos marcan? Y es así, pueden contestármela, por favor, los 6. Empezamos con la profesora Carla. Gracias. Miren, nuestra institución, la Dirección General, nos convocó a una reunión por academias en las cuales nos solicitaron que como macroacademia, es decir, los docentes primero se organizaran por planteles y después dieran sus propuestas y de ahí saliera una sola. Nos pidieron que hiciéramos unos conocimientos fundamentales sobre la materia para que los muchachos pudieran alcanzar dichos conocimientos y en función de ellos asignarles un cubre o no cubre del proyecto. Sin embargo, pues bueno, es de mencionarse que la Macroacademia de Matemáticas del Instituto pues tiene muchos y muy diferentes puntos de vista sobre la educación en particular de la materia. Y bueno, algo que sí priorizamos es que en el instituto buscamos que el estudiante sea el dueño de su propio quehacer. Es decir, estamos tratando de volver a este ente social para que se haga responsable de su propia educación, para que se haga responsable de sus propias actitudes y de las medidas que va a tomar para poderse preparar académicamente. En particular en la materia lo que tratamos de enseñar es más un pensamiento matemático ordenado, es decir, priorizamos más el pensamiento más que la logaritmización.
Es decir, nos interesa mucho más que piensen en cómo resolver situaciones a que sepan hacer bien o no una ecuación o resolver un problema usando alguna aritmética. Entonces, esto fue muy complicado, tratar de poner de acuerdo a toda la macroacademia. Y finalmente, pues el instituto nos dio el permiso de nuevo, la libertad de cátedra para que cada docente decidiera hasta dónde la planeación inicial que se tenía en el semestre se tenía que cumplir, hasta dónde, qué contenidos le pedías y qué contenidos no. Y al respecto, yo logré encontrar afortunadamente un material dedicado a la República del Salvador, pero editado por un gobierno japonés. Se llama JICA la organización, y lo que hacen básicamente es como hacer cuadernillos tipo Kumon, este programa en donde te damos la instrucción, te damos muchos ejercicios, te damos muchos ejemplos, pero te pedimos que realices alguna otra sección de ejercicios. Fue muy benéfico este material porque encontré los materiales que pude realmente bajar, que pude realmente acomodar y dárselos a mis estudiantes vía correo electrónico. Se los mandamos también por el WhatsApp y ellos lo podían revisar desde sus casas, y en las sesiones de conectividad como esta nos planteaban sus dudas o yo les aclaraba parte del material y en función de eso podían trabajar. Afortunadamente yo sí logré completar toda la planeación que tenía al inicio del semestre sin que se viera tan afectada o tan cargada o tan pesada para los estudiantes, pero sí es penoso decirlo, que si antes en el salón de clases pedías 20, 30 ejercicios o pedías que fueran a tu asesoría y en la asesoría realmente detectabas dónde estaba el problema, pues ahora reduciste la cantidad de ejercicios, se las dabas y los chicos tenían que irlas desarrollando en sus libretas, les sacaban foto y la mandaban por el WhatsApp, lo que hacía más complicado el asunto, porque pareciera que eran como asesorías individuales. Y si teníamos grupos de 20, pues ahí nos tenían casi todo el día recibiendo fotos y revisando y retroalimentando a chicos. Entonces realmente una jornada que era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues se transformaba acá entre 9, 10 de la mañana, mediodía que te conectabas, y a veces se extendían hasta las 8, 9 de la noche porque seguías contestando, aquí te equivocaste, aquí esto, falta aquello, etcétera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se encontraron estos materiales, varios docentes de la academia lo pudieron tomar, pero otros no, y decidieron seguir trabajando con sus propias propuestas. Muchos de ellos me mencionaron que hicieron también un recorte de sus programaciones y que solo se centraron en 2 o en 3 temas que les parecían que eran fundamentales o centrales, que los estudiantes lo comprendieran y lo desarrollaran para poder ingresar al siguiente semestre. En ese sentido, me parece que esta pandemia nos agarró a todos como pues en esta cobertura de sálvese quien pueda, ¿no? Y es muy penoso porque si tuviéramos un proyecto como nación, si independiente de quién llegara al gobierno, como nación nos uniéramos y dijéramos, de la juventud necesitamos y queremos esto, y los vamos a formar de tal o cual manera, y no importara qué autoridades tenemos, si siguiéramos ese plan sexenio tras sexenio, bueno, nos podríamos acercar un poquito más a estas educaciones escandinavas o de los nortes de Europa que hemos sabido que son más exitosas, pero bueno, es que son una nación que tienen todo un proyecto de educación, ¿no? Inclusive invierten mucho más en los docentes que ni en sus programas de salud, pero bueno, eso ya es a punto y aparte. Pues es la aportación que les puedo compartir. Gracias. Los demás, maestra Abigail, maestro Enrique, ¿se pudo planear completo y se llevó a cabo toda la planeación de todos los contenidos o hubo que cortar? Hubo que cortar bastante. La dinámica fue similar a la que comentó la maestra Carla. Entre docentes, como a mí este año me tocó con 3er grado, ellos ya se van a la universidad, entonces hubo ahí una junta en la que se discutieron qué temas eran los que nosotros debíamos de abordar, porque eran esenciales para que ellos continuaran con sus estudios. Y fue todo un reto porque tenías aquí dos puntos, ¿no? ¿De qué forma hago mi planeación inclusiva? Porque por un lado tienes a los chicos que no tienen internet o no tienen este dispositivo electrónico que les permita continuar sus clases, al menos de forma virtual, y por otro lado a quienes sí cuentan con las herramientas. Entonces, para empezar, fue todo un reto empezar por ahí, porque decía, ¿qué hago? Y bueno, yo lo que hice, por ejemplo, fue dividir por días. Un día estaba con los chicos mediante Zoom, daba una clase normal porque algo que se comentó al inicio
es esta parte que uno se desprende al dejar la escuela. Es como dejar un hábito. Llegas a la escuela, te pones el hábito del profesor e inicia todo un ritual. Llegas al salón, está el contacto humano, está el pizarrón, que para mí es algo muy fundamental, porque es una forma de esclarecer dudas, o prácticamente iniciar con tu rutina. Igual tuve que adaptar un poco de eso a lo virtual, pese a que hay muchas herramientas que te lo permiten hacer, pero uno está tan, digamos, ha interiorizado tanto esa práctica que trata de llevarlo a lo virtual. Y por ahí es el problema, porque yo estaba acostumbrado a una forma de trabajo y luego viene esta pandemia y hay una división también, ¿no? Tengo los chicos que no pueden acceder y a los chicos que sí. Y de hecho se habla últimamente de una planeación híbrida. ¿Qué hago con los chicos? Por ejemplo, en mi caso hubo quienes papá o mamá falleció y eran el sustento de la casa, ¿no? Entonces, sí me ponía a pensar en si les exigía, me iba a sentir mal yo como profesor, ¿no? Porque no los estaba tomando en cuenta, no estaba tomando en cuenta esa emoción que ellos estaban sintiendo al haber perdido a su mamá o a su papá. Entonces, el hecho de que yo les dijera, oye, no me has mandado, o oye, no me has enviado las actividades, sí me ponía como en jaque. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí es donde surgen las estrategias. A partir de ese tipo de problemáticas, bueno, no puedes estar, no te preocupes, hazme tales actividades, o, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Desarrollando esta actividad y algo que tenemos en bachillerato general, no sé si en las demás instituciones, es orientación educativa. Tenemos ahí a orientación y, por ejemplo, chico que tiene esta problemática se canaliza con orientación y la forma de trabajo cambia. O sea, ya no me puede enviar tal vez el trabajo en tal fecha, pero sí tiene un tiempo considerable porque estoy entendiendo la situación por la que estoy pasando y a lo mejor el problema se aminora un poco, pero sí es un reto empezar por la parte de la inclusión, porque como mencionan, esta pandemia dejó de manifiesto estas desigualdades sociales, ¿no? Y eso es por ahí, y no nada más de los alumnos, también de los profesores, ¿no? Las autoridades dijeron, no, pues a lo mejor como eres maestro cuentas con computadora, pero pues realmente no es así. Uno también, a partir de sus limitaciones, está haciendo lo mejor que puede. Y creo que esa sería mi reflexión, hacer una planeación inclusiva, y es todo un reto, no es algo muy sencillo porque tenemos una incertidumbre que pues, hasta el momento no sabemos cuándo va a terminar. Claro, sí. Muchas gracias. Maestra Susana González, en su experiencia, ¿se logra terminar un programa o se puede planear un programa completo para el próximo semestre, incluyendo todos los contenidos puestos en el programa de estudios de las materias, o no se va a poder nunca? Pues yo creo, o sea, retomando todo lo que hemos visto y bueno, escuchado más bien, yo retomo muchas cosas. Primero que nada, tuve la oportunidad de ver las estadísticas y como lo comentaba la profesora, que los alumnos de segundo semestre como que no les interesó mucho y de hecho hubo más reprobados. Los alumnos de cuarto, todavía ellos como que sí se interesaban un poco más. Y bueno, por supuesto que los de sexto ya iban de salida, ¿no? A mí, por ejemplo, mis alumnos, yo doy cuarto semestre y yo les dije, vamos a abrir un Classroom. Avisé a los alumnos al jefe de grupo que tenía el WhatsApp y inmediatamente se reunieron y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, sí me sorprendió mucho que de segundo semestre y de la mañana y de la tarde había grupos completos que no se conectaban y por más que les insistían, pero eso sí, querían buenas calificaciones, ¿no? Sí, sin esforzarse, que eso es lo que nosotros, bueno, a mí me cae de raro porque yo digo, bueno, en mis tiempos no teníamos internet, no teníamos videos, y ahora que ellos tienen ese material, no lo saben aprovechar. Ellos creen que es nada más uno pararse y explicarles, y ellos, aunque yo les daba también a veces a material a mis alumnos, videos,
a los 2 minutos, maestra, es que no le entiendo. O sea, digo, en 2 minutos no pudieron haber puesto a estudiarse, comprendido, y ahora sí tengo una duda, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar nosotros, pero también tenemos que hacer que ellos cambien, los chicos, porque sí estamos en una sociedad que como que nada más dame, dame, dame. Nosotros también nos pasó con los padres de familia, ¿no? Luego, ¿cuál es el correo del maestro? Porque quiero hablar porque no le recibió mi trabajo. ¿Por qué le puso esta calificación? Entonces también yo creo que esa parte de, no sé, de también los papás tienen que ponerse a pensar, de también, de repente yo les decía, oigan chicos, nos vamos a conectar en Meet. No puedo porque tengo que salir o porque mi mamá me puso a pintar, mi mamá me puso, entonces yo creo que esa parte es una educación del triángulo, o sea, los papás, los alumnos y uno como docente, porque aunque nosotros quisiéramos planear, si tampoco ellos ponen de su parte, pues no se va a lograr. Y como también comentaban, creo que la educación no ha sido muy inclusiva y yo voy a comentar algo muy personal. Mi hijo es sordo, pero a pesar de eso, ahorita está en la universidad. Pero él es una persona que dice, no entiendo y va con el maestro, pero ahorita también su planeación de los maestros, ellos van, dan su clase en el Meet y ellos no saben cómo le está entendiendo mi hijo, ¿no? Entonces, esa parte también es, no, aunque se dice que es inclusiva, no es inclusiva. Esa es una parte. Otros que la verdad no, ni siquiera tienen para un teléfono. Pero hay otros que tratan, consiguen. Por ejemplo, yo también tenía un chico que me decía, maestra, es que, bueno, yo le preguntaba, ¿por qué no le entregas? No, es que el café internet lo abren hasta los viernes. Digo, mándamelo por WhatsApp, no hay problema. Tanto que creo que su vecino lo vio que tenía ganas de seguir, que hasta le prestó un pedacito ahí en su casa con un internet y una computadora, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante, no nada más poner de nuestra parte, sino también de los alumnos, porque uno no puede avanzar si ellos no avanzan. Y también los papás, porque la maestra Sara no me dejará mentir, cuántos correos nos mandan por WhatsApp, de decir, es que no le dan oportunidad. Y sí les damos oportunidad, pero ellos quieren más oportunidades, ¿no? De hecho, también ahora que se empalmaron los exámenes, fue muy complicado porque decían, es que, bueno, aparte de que se cayó la plataforma, no querían estar al pendiente de decir, sí, vamos a hacerlo y empezar, es que me quedé dormido, entonces, ¿cuándo me lo puede hacer? Yo creo que esa parte de la educación que viene de la casa es muy importante, de que hay que respetar tiempos. También uno, de repente ya se nos pierden sábados, se nos pierden domingos, se nos pierden las 10 de la noche, hablando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Es que tengo una duda, es que hay que mandar este mensaje, es que este alumno necesita esto. Entonces, yo creo que también se nos ha olvidado como docentes esa parte, ¿no? Que también somos personas. Ahorita también estamos de vacaciones, se supone, y también tenemos que estar realizando actividades, ¿no? Entonces, ya ahorita ya creo que sí es complicado esta planeación, la planeación híbrida, la verdad, no sé cómo la vamos a realizar, porque no quieren que estemos en aglomeración de gente, pero piden que nos los vayamos rolando. No entiendo, nuestra escuela está, por ejemplo, muy chiquita y tenemos alumnos de 60, ¿no? O sea, grupos de 60 que nada más quieren que quepan 20. Entonces, no sé cómo los vamos a dividir. Hay salones nada más de 20 o de 15 personas. La verdad, los pasillos son muy pequeños, nada más quieren una escalera para subida y una escalera para bajada. La verdad, yo creo que sí es muy complicado y aunque uno quiera dar todo,
Yo sí lo veo muy, muy, muy complicado. Hay alumnos que se hacen 2 horas para llegar a la escuela. De decir que un maestro que ya es mayor y no vaya y que decirle a los alumnos, ¿sabes qué? Te tienes que quedar 1 hora aquí, pero no te tienes que abrazar, no te tienes que estar cerca de tus compañeros, te tienes que estar a 1.5 metros de distancia. Yo lo veo muy complicado. Y de que vas a la cafetería y pides las cosas para que te las vayas a comer al salón. Yo veo muy complicado esta parte, lo de los contenidos, también lo que decía la maestra. Yo también en matemáticas al principio dejé muchísimos ejercicios como uno lo hace presencial, pero pues yo también, o sea, para calificar 50, pues era la muerte. Ya después uno ya va cambiando, ya ejercicios integradores, ¿no? De hecho, yo a mi academia yo les dije, ¿para qué dejamos tantos ejercicios si la verdad nada más se los van a copiar? Mejor un trabajo integrador en donde tengan que pensar, y a lo mejor sí se lo van a copiar, pero el que lo sabe más, pues se va a tardar también, y bueno, pues ahí ya van a tener que trabajar un poco más, ¿no? Entonces, sí lo veo complicado, pero pues tenemos que intentarlo, ¿no? Bueno, y esa será mi participación. Gracias. Hola. Sí, Sí. sí. Es que con respecto a la pregunta que nos hizo de la planeación, bueno, yo creo que de por sí la planeación didáctica ya es pues es un ideal para todos nosotros, sea presencial o sea a distancia. La hacemos pensando en que un semestre se va a comportar de cierta manera y pensamos en que siempre va a haber ciertas regularidades, eso de por sí. O sea, de por sí una planeación siempre se ajusta a las necesidades y se va cambiando y se va moviendo según lo que vayamos avanzando en clases. Ahora, definitivamente con esto, bueno, la planeación se rompió. En el caso del plantel, que digamos, del que puedo hablar, acá a los profesores se les pidió, una vez que ya era la instrucción de que uno iba a dejar de asistir físicamente, se dio la instrucción de hacer otra planeación o como de replanear la planeación precisamente para el trabajo a distancia. Y para eso se les dejó en una semana hacer esa planeación. Entonces los profesores tuvieron que resolver esa otra planeación a distancia. Bueno, digamos que se llevó a cabo, como haya sucedido, pasó. Ahora, digamos, para concluir el semestre, digamos, ya que la Dirección General del Bachillerato y todos nosotros nos dimos cuenta que no podíamos regresar a las instalaciones, ahora lo que está sucediendo es que estoy tratando como de recuperar lo que han dicho aquí mis otros compañeros. ¿Qué hacemos con los muchachos que no están trabajando, suponiendo que sí tengan conectividad? Porque los que no tienen conexión o los que no tienen recursos definitivamente es un problemón, es un problemón enorme. Por ejemplo, acá lo que se realiza ahora son cursos de nivelación, o sea, además hay otra reoportunidad, para lo cual se pidió otra planeación para esos cursos de nivelación. Entonces, a lo que voy es que la planeación didáctica creo que siempre va a ser una guía para el maestro, es una herramienta que está ahí para el maestro, pero dicha herramienta no quiere decir, o más bien creo que nunca ha sido como la piedra de toque o eso inamovible, ¿no? Ahorita estamos pensando en hacer planeaciones híbridas, planeaciones inclusivas, o quién sabe cómo nos vayan a salir. Pero a lo que yo quiero llegar es que creo que tenemos que tener presente de ahora en adelante la flexibilidad en la que nos debemos mover, porque nadie sabe o no sabemos hasta el momento si vamos a regresar en algún momento al plantel o a las escuelas y cómo lo vamos a hacer, si va a ser rotado, si va a ser rolado, si realmente van a reducir los grupos, si no los van a reducir, cómo va a ser la instrucción de la institución, si es que la va a dar, o finalmente quien va a dar el primer paso, que es lo que yo veo, regularmente es el profesor. El profesor es el que ya está pensando ahorita qué tiene que hacer en el futuro. No sabemos si la institución realmente tiene una respuesta general y si esa respuesta nos va a funcionar a nosotros para llevar a cabo nuestro trabajo. Gracias.
Ese es un punto muy interesante, efectivamente. Uno ya está pensando en el futuro y no sabemos en qué está pensando la institución. Y por eso la primera pregunta era, ¿quién reaccionó primero? Porque de repente uno tiene la impresión de que uno tiene ya una solución regular y la institución te detiene. O a veces uno puede ser que esté medio extraño y la institución te dé el empujoncito. Pero creo que en términos generales, esto sí es una cuestión que todos ya hemos experimentado. Los maestros ya empezamos a pensar en el futuro y no sabemos cómo nuestras instituciones, en específico la DGB, el TEC de Monterrey, el IEMS o el IPN, cómo ellos están pensando nuestro futuro. De lo que ustedes han comentado, tres asuntos que quiero resaltar. Uno es el de el tiempo extra que todos los maestros hemos dedicado durante este tiempo al trabajo académico. Aunque tengamos contratadas 10, 20, 30 horas, hemos trabajado como 50 a la semana. ¿Cómo hacer para defender nuestros espacios y nuestros tiempos? Sería una cuestión. La otra, y que por aquí hay una pregunta, pero está centrada en la evaluación, ahorita vamos a hablar más respecto a eso, pero con la heterogeneidad de los alumnos, tanto por las condiciones de estudio como por la condición económica, que es algo muy grave, como por sobre todo los maestros que trabajamos primer semestre, la heterogeneidad de niveles de aprendizaje con los que llegan, porque efectivamente los de quinto, los de cuarto ya tienen un nivel más o menos homogéneo, pero los que trabajamos nos encontramos con niños que llegaron de la secundaria bien listos, pero otros que no dan una, cómo trabajar con esa heterogeneidad, cómo planear para esa heterogeneidad. Y el otro punto a ver es, no sé si el maestro Giovanni de la escuela privada lo enfrente como nosotros, pero el obstáculo o apoyo que es la familia con su participación en la escuela, el alumno con sus propias visiones de lo que es el maestro, el papel del maestro y el papel de la escuela en su vida, y la institución que planea, a veces pensando solo en ella, a veces pensando en nosotros, y nuestras propias deficiencias. ¿Cuál sería, son tres preguntas, las tres son largas, dejaremos que el maestro nos conteste la que prefiera, esto sobre el tiempo extra, no sé si en la escuela privada dediquen mucho tiempo extra para aparecer, en la pública sí, nos hemos vuelto esclavos de la escuela, en la heterogeneidad de los alumnos, cómo resolverla, cómo planear en esa función y cómo trabajar con ese que puede ser un gran obstáculo o un gran apoyo que es la familia, los mismos alumnos, la institución y nuestras propias deficiencias y fortalezas. Maestro. Sí, en cuanto al tiempo extra, sí también se nos exigió demasiado tiempo extra porque pese a que sí utilizamos ya algunas plataformas, pues sí fue necesario también lo que mencionaba en el segmento anterior sobre la planeación, ¿no? Entonces eso implicó un primer momento de tiempo extra. Cuando empezó la pandemia nos dejaron una semana libre, la institución empezó a planear, etcétera, y después de una semana ya se comunicó con nosotros los profesores y llegaron a esa conclusión de que se debían de reducir los programas y que por academia pues teníamos que escoger cuáles eran los temas necesarios que tenían que aprender para el siguiente semestre y que en función de eso pues todos redujéramos ese temario. Así lo hicimos, costó trabajo porque además nos pidieron muchos formatos, ¿no? Aquí también hay un poco así como de burocracia, mucho formato, mucho formato. Entonces nos daban un formato para la planeación de una clase y cómo se diferenciaba con la planeación original, qué es lo que estábamos salvando de esos temas que considerábamos más importantes, etcétera. Bueno, eso nos llevó bastante tiempo. No hubo ningún pago extra por eso, claramente. En las escuelas privadas no tenemos sindicato, ¿no? Entonces, no tenemos ningún tipo de protección, apoyo, soporte frente a eso. Porque además si no lo haces, pues hay más que quieren hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente con eso del tiempo extra tuvimos que soportarlo para mantener el trabajo. Pero finalmente, algunas cuestiones tal vez positivas que sí nos llenaron de cursos sobre
cómo utilizar ciertas herramientas, ¿no? Cuando regresamos a clases en la pandemia, durante la pandemia del curso pasado, empezamos a utilizar Zoom también, pero tampoco era una herramienta que no habíamos utilizado muchos profesores también en el TEC. Entonces la empezamos a aprender a utilizar durante el proceso de las clases con los alumnos. La primera sesión, pues, entramos tarde, etcétera. Pero bueno, finalmente, después de varios cursos ya nos enseñaron a utilizar esta herramienta bastante bien. Afortunadamente tenemos todas las funciones que ofrece esta herramienta y bueno, por ese lado, pues fue como algo benéfico. En cuanto a la heterogeneidad de los alumnos, es complicado, sí es bastante complicado. Les decía, en este campus Estado de México creo que es el más heterogéneo de todos los campus de TEC de Monterrey. Hay muchos becados. Entonces, como comentaba hace un momento, hay hijos de militares que tienen beca del 100%, pero también el TEC de Monterrey se va a escuelas públicas como a cazar talentos y se los lleva. Les ofrecen beca también a muchos del 100%, a otros menos, pero sí también tenemos alumnos de escuelas públicas. Y bueno, en cuanto a conocimiento, yo considero que no nos enfrentamos a una gran diferencia entre alumnos de escuela pública y alumnos de escuela privada. Sí a los recursos con los que cuentan. Y ahí es donde radica el problema central en el TEC de Monterrey, o por lo menos en este campus, donde sí hay alumnos que cuentan con los medios necesarios, que son la gran mayoría, por supuesto, pero los pocos que no cuentan con ello, pues se enfrentan en este momento a no tener a veces también internet, no tener computadora, o la computadora la comparten los hermanos, y bueno, los profesores tenemos que tratar de adecuarnos a eso. La forma en que lo estamos haciendo en el TEC de Monterrey es la siguiente. Las clases comúnmente son de 1 hora en la prepa. Y lo que se estableció fue que leyendo diversos estudios, investigaciones, etcétera, se llegó a la conclusión de que el alumno no pone atención más de 30 minutos en línea. Si en el salón es difícil, a través de Zoom lo es más, ¿no? Entonces lo que se decidió fue que aprovecháramos esos 30 minutos, y el resto de los minutos se establecían actividades, la evaluación de la misma clase y una pequeña encuesta al alumno sobre cómo está sintiendo esa clase, qué parte se le complicó más, etcétera. Y en función de esas respuestas de los alumnos, los profesores hacemos diversas actividades. Entonces, frente a esta falta de recursos, a algunos alumnos les permitimos mandarlas solamente por correo electrónico. Si no tienen computadora, algunos se les permite hacerlo a mano y que tomen la foto y que manden la tarea, la foto por correo electrónico, los que no tienen que utilizar forzosamente la plataforma, etcétera. Pero eso ha funcionado hasta el momento. Cuando sí hay diferencias en cuanto al conocimiento, bueno, lo que tenemos que hacer, hablando, como ya lo mencionaban hace rato la maestra, con esto de la flexibilidad también, pues lo que hemos hecho es hacer actividades de diferentes niveles, ¿no? Es decir, sobre el mismo tema, y lo que queremos que aprendan el mismo tema, pero sí, es claro que a un alumno se le complica el pensamiento crítico y a otro la memorización se le facilita mucho. Bueno, pues tratamos de hacer actividades que empaten con este chavo que sabe solamente de memoria y el otro que sí critica o que sí puede hacer una aportación más profunda. Hacemos actividades diferentes hacia los alumnos, tampoco son muchas, pero tratamos de hacerlo. Y de esa forma logramos que pues por lo menos se cumpla con el programa, con los conocimientos que deben de tener para pasar al siguiente semestre. Y bueno, eso es lo que ha funcionado. En cuanto a la planeación, pues afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, pero antes del TEC de Monterrey trabajé en una escuela incorporada a la UNAM, y bueno, la UNAM con las escuelas incorporadas es la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, tenemos que forzosamente cumplir los programas. Entonces, me acostumbré a eso, y bueno, pues en el TEC de Monterrey, pues sí terminamos los planes de estudio. Ahora,
para terminar el plan de estudios en este sistema, yo creo que en línea sí se va a poder hacer. Si seguimos todo el semestre en línea, lo podríamos hacer. Sin embargo, si empezamos a regresar al salón de clases, ocurriría lo que también mencionó la maestra, que partirían grupos, porque sí dijeron que no puede haber más de 20 en el salón. El TEC de Monterrey pues sí lo va a cumplir, en el sentido de que pues tiene al gobierno federal encima de eso. Entonces lo tiene que cumplir, y aquí la cuestión sería que si regresamos a mediados de este semestre al salón de clases, sí habría un problema con el programa de estudios, porque entonces tendríamos que dividir un mismo grupo en dos partes, y entonces los temas que veíamos en una semana ahora se reducen a la mitad de esos temas para que las dos mitades de cada grupo pueda ver el temario. Bueno, eso en cuanto a la segunda pregunta. Y la tercera, respecto de los papás, sí tenemos un alto grado de incidencia por parte de los padres en la escuela. Afortunadamente, las autoridades se encargan de esa situación con los papás, a menos que sea una situación muy complicada y que sea necesario que el profesor los confronte de manera personal, se hace. Pero difícilmente ocurre, porque en el TEC de Monterrey tenemos un sistema en el que las calificaciones que capturamos en la plataforma, esas calificaciones le llegan directamente al correo electrónico del papá o la mamá. Entonces el papá o la mamá ya ve eso, ¿no? Y lo primero que hace pues es preguntarle al hijo por qué. Y si hay alguna incidencia indisciplinaria, lo mismo, hacemos un reporte y ese reporte le llega por correo electrónico a los papás. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos en el TEC de Monterrey es que cada cosa que pasa, la falta de una tarea, de una indisciplina, de algo que no quedó para el chavo, los papás lo van sabiendo. Entonces, ya no les cae como de sorpresa cuando el hijo reprueba, y eso minimiza la reacción de los papás. Entonces, en ese sentido, pues, también es algo que ha funcionado en el TEC de Monterrey. Y bueno, pues, en casos extremos, uno o dos, pero en realidad los papás no han ido más allá. Tal vez lo más común en esta pandemia con las escuelas privadas fue la injerencia de los padres en cuanto a las cuotas, porque consideran, y aquí estoy totalmente en desacuerdo, consideran los papás que el hecho de dar clases en línea es menos trabajo, o que no tiene sentido dar las clases en línea, ¿no? Entonces los papás dicen, bueno, ¿para qué voy a pagar lo mismo si es en línea, no están en la escuela? ¿Cómo sabemos que el profesor sí les enseña? ¿Cómo sabemos que sí están aprendiendo los alumnos? Pero de alguna manera se han dado cuenta los papás, porque pues, ahí están finalmente cuando les damos clase en Zoom, porque sí les damos clase todos los días a través de Zoom. Y bueno, pues los papás se dan cuenta, ¿no? De que estamos dando la clase, de que el chavo a lo mejor no pregunta, o pregunta y no entiende. Entonces, eso también ha ayudado un poco a que los papás comprendan. Pero esa ha sido la incidencia más común de los papás. Y por otro lado, pues creo que como profesores en el TEC de Monterrey, bueno, pues sí ha habido un poco de explotación en cuanto a los tiempos, pero por lo demás, creo que pues hemos salido bien en cuanto a la práctica docente como tal. Pues creo que no hemos tenido mayor problema. Muchas gracias, maestro. Porque sí hay que pensar, porque creo que todos coincidimos en eso, que el trabajo extra durante todo este periodo ha sido verdaderamente extraordinario, y pues están también nuestra persona. Sí, maestro, si permítame un segundo. ¿Cómo tenemos que defender nuestra persona y nuestra salud como sujetos? Maestra Xochitl, por favor. Sí, muchas gracias. Pues justamente creo que estas preguntas que realizas son cruciales dentro de la nueva perspectiva educativa, incluso a nivel internacional. Uno, en la parte laboral, pues en efecto, como ya han comentado mis compañeros docentes, es que aparte de que se ha multiplicado nuestras horas por las cuales fuimos contratados, también los horarios han sido fuera de los horarios, ¿no?, de los que nosotros solemos trabajar, ¿no?, ya sea en la tarde o en la mañana.
Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado, justo en me gustó lo que dijo una de las compañeras maestras de viendo a futuro, ¿no? Los maestros que tenemos que estar viendo a futuro, pues también está la parte de la salud, que ahorita también retoma la maestra Sara, porque hemos tenido la oportunidad, bueno, más bien hemos estado de 4 o 5 meses, que ha durado la educación virtual, por producto de la pandemia, pero esta situación de estar sentados tantas horas en las computadoras durante, no sé, 6 meses, un año más, o sea, evidentemente sabemos que estas posturas de estar, bueno, vaya, sentados varias horas frente a un monitor, pues repercute en la cuestión del sistema circulatorio, repercute en la cuestión visual, en la columna, en los riñones, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso lo podemos comparar con los trabajos que hacen otros, en otros sectores, bajo la misma dinámica, y yo creo que también se tendría que considerar nuevos riesgos laborales de salud, ¿no? Para que también nuestros respectivos sistemas de seguridad social, pues, nos puedan contemplar estas nuevas enfermedades, resultados de la actividad laboral que estamos haciendo ahora en línea. En ese sentido, y también en la cuestión de los horarios que se dijeron, e incluso en la cuestión de los gastos, porque también hemos sufragado a algunos los gastos que se puedan, porque no siempre, en que la cámara para el celular perdón, para la PC, en fin, etcétera. Entonces, me parece que y no hay ninguna normatividad al respecto, ¿no? O sea, la normatividad que tenemos es para el trabajo presencial. Entonces, me parece que creo que sí hace falta una normatividad en términos temporales, o sea, suscrita en un tiempo muy definido, ¿no? Que es que dure este confinamiento por pandemia, o sea, de aquí a término del año, o si dura un poco más, sí tendría que haber una normatividad temporal que contemple estas afectaciones, por un lado, hacia la salud y demás de los trabajadores, pero que también contemple la cuestión de límites, ¿no? O sea, yo creo que sí es necesario que tanto a nivel institucional como a nivel de los profesores podamos, ya nuestra dinámica cotidiana, sí poner límites de horarios, ¿no? O sea, si nosotros fuimos contratados para 20 horas o para 12 horas o para 30, que entonces atendamos en esas 30 horas y no más, ¿no? Entonces, porque la cuestión es que el trabajo en línea implica casi una personalización del trabajo grupal que hacemos de manera presencial. Entonces, obviamente, la retroalimentación, aclarar dudas, revisar trabajos, pues se multiplica por la cantidad de alumnos que tenemos, ¿no? Y si son grupos saturados de 45 o hasta 60, como decían por ahí, por el número de grupos, pues se vuelven 400, ¿no? O se vuelven 500 los que tenemos que estar contestando esos correos o leyendo sus trabajos. Entonces, cuando justamente, ojo, la diferencia, algo que comentábamos compañeros de mi plantel, es que hay una diferencia, educación a distancia y educación en línea, y obviamente y educación presencial. Y si nos damos cuenta, la educación a distancia y en línea son grupos, si acaso, de 20 alumnos o hasta menos por maestro. Entonces, en este caso no podemos hacer exactamente lo mismo con nuestros grupos de 45 de manera presencial, pasar exactamente el esquema en línea, ¿no? Y con la misma exigencia, ¿no? Tanto para los alumnos como para los profesores, ¿no? Entonces, sí son esquemas y estructuras distintas, ¿no? Muy distintas. Entonces, en ese sentido, creo que sí son importantes los límites y una normatividad temporal. O sea, que tampoco esto se vuelva como ya, al parecer, es la tendencia, ¿no? A nivel, en ciertos estratos
grupos sociales, ¿no? Y la cuestión de la heterogeneidad también es bien interesante lo que va a pasar con la redistribución, digamos, por decirlo de alguna manera, de los alumnos que vamos a tener. Es decir, ya desde la misma ONU ha mencionado que va a haber una deserción de millones de jóvenes de las escuelas. Y una fase donde va a haber más deserción es de la secundaria a la prepa. Es decir, los alumnos, vamos a tener una baja en el número de alumnos que nos van a llegar en este y el siguiente semestre. Entonces, ese es uno. Dos, también va a haber una cierta configuración, esto que ya menciona el maestro del TEC, de la heterogeneidad en cuanto a las clases sociales de que componen a los alumnos, un poco en cierto sentido de que en las públicas también ya se menciona que puede haber una integración de alumnos más o menos de clase media alta, que tenían la oportunidad de ir bueno, sus papás les pagaban una escuela privada, y que ahora por el asunto de la crisis económica y del cierre también de escuelas privadas, van a ingresar varios alumnos de escuelas privadas a las escuelas públicas. Entonces, ahí obviamente todavía la brecha o la desigualdad que hay entre los jóvenes que solemos tener y los que vengan de educación privada en cuanto a recursos económicos, en cuanto a capital cultural, en fin, etcétera, pues va a ser también ahí otro factor, ¿no? Entonces, de tal manera, y el tercer elemento es que igual también la misma ONU ha hecho que hay una especie de tragedia o de crisis a nivel de la misma formación, bueno, como le llaman ellos, capital más humano, ¿no? Pero, o sea, de formación educativa, ¿no? Porque ellos mismos están viendo que no es lo mismo lo que pueden aprender los chicos de primaria y de secundaria o de bachillerato dentro de las aulas con sus profesores que estamos ahí acompañándolos en ese proceso, a quienes se están formando a través de línea o a quienes se están formando a partir de ahora de la televisión, ¿no? Aquí nada más cito una anécdota de un familiar que es doctor y que da clases a los interinos, gracias, de las universidades. Dice, bueno, seguimos nosotros trabajando en línea, ¿no? No dejamos el curso. Sin embargo, cuando vienen los chicos al consultorio y yo les hago una pregunta, veo el historial clínico del paciente y digo, ¿por qué no le hicieron este procedimiento que era como muy necesario o básico para el tratamiento del paciente? Los chicos se quedan así como sorprendidos siquiera con cara de what, ¿no? O sea, no sabía que se tenía que hacer ese paso, ¿no? Entonces, él está viendo las deficiencias, y claro, como está formando médicos, ¿no? Que van a atender y trabajar con la vida y con la salud, pues dice, no, ni modo. O sea, y ahora el plan de él es que pues va a ver a pequeños grupos que a eso tiene como el chance él por la cantidad reducida de alumnos, de bueno, a uno los voy a ver a tal hora y a otros los voy a ver a otra hora, pero no sé, y voy a volver a repetir los temas, porque de verdad nos está viendo que hay unas deficiencias enormes y son los futuros médicos, ¿no? Entonces, justamente por eso también la ONU llama en ese sentido a ponerle atención a esta generación que está viviendo la pandemia. Entonces, yo creo que en ese sentido sí podríamos, en esa heterogeneidad, pues tratar de, por un lado, encontrar como una temática, bueno, dentro de nuestro currículum, pero elementos que son fundamentales para que los chicos puedan más bien atender esa problemática, entender esta problemática de pandemia y de crisis económica, que ahora ya es depresión económica, por los bajos niveles de crecimiento económico por más de 4 meses que han tenido todos los países. Entonces, sí encontrar esos puntos y que además sí estos apoyos mutuos, ¿no? O sea, a ver, por ahí decía un profesor, creo que el mismo del TEC, de que, no recuerdo, perdón,
que decían, bueno, si un chico es bueno en memorizando y el otro chico es bueno a lo mejor en el pensamiento crítico, pues juntarlos para que trabajen en equipo y se puedan estar ayudando. Creo que ahorita también el continuar con esos trabajos en equipo, sabemos que algunos chicos pues terminan haciendo el trabajo y otros no, pero ver de qué la configuración de estos grupos, de estos equipos, para que ellos puedan apoyarse entre sí y lograr ese conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, que es el objetivo, el conocimiento y la formación de los chicos, ¿no? Entonces, creo que sí pudiéramos como en ese sentido y generar actividades que permitan, o sea, pues sí, ser inclusivos lo más posible dentro, o sea, si nosotros nada más vemos, por ejemplo, que nos entreguen las tareas vía, no sé, Classroom, ¿no? Y ese es el único medio, pues evidentemente vamos a excluir a los que no tienen el acceso, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en este último periodo es que nosotros hemos tenido para el mismo grupo que implementar un medio de comunicación con la mayoría y con quienes no tienen, bueno, entonces mándame las fotos por WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Entonces, generar una serie de canales de comunicación que permitan incluir a todos los alumnos, a todos nuestros estudiantes, obviamente con su disposición, porque bueno, efectivamente sin esa pues, no se puede hacer más, pero sí ver estos medios de comunicación diversos para que puedan ser incluidos dentro de las actividades y dentro del aprendizaje, ¿no? Pues sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, maestra Xochitl. Vamos a retomar una de las preguntas que nos hace nuestro público asistente, que pregunta, y ya lo decíamos hace un momento, específicamente en torno a planear la evaluación. ¿Cómo planear evaluaciones si no conocemos las realidades de cada alumno? Nos han dicho hasta el cansancio que la evaluación depende de las condiciones del alumno, que cada alumno aprende de su propio modo, pero como ya lo dijeron, bueno, si tienes 30 estudiantes, más o menos lo puedes resolver, pero si tienes 40, 50, 60, ¿cómo los evalúas? Nos dice aquí la profesora, podemos visualizar muchos escenarios para transmitir contenidos, pero evaluar como en muchas instituciones, es decir, cuando se nos pide que tenemos que evaluarlos a todos y que ninguno quede fuera y que de preferencia todos aprueben, ¿cómo planeamos la evaluación en este contexto en el que ya vimos muchos no tienen los recursos económicos para ingresar a las redes, otros no las dominan? Yo parto de la idea de que es un mito eso de que los alumnos son nativos digitales, porque no saben ni entrar a una plataforma, no saben cómo se suben las tareas, a veces hay que explicarles desde, a ver, pícale a tal botón y te va a dar tal instrucción. Entonces, la pregunta de la profesora gira en torno a eso. La maestra Carla Velasco ya le había dado algunas sugerencias. Vamos a escuchar a la maestra Abigail, por favor, ¿qué nos puede proponer al respecto? Sí, hola. De hecho, yo uno de los problemas que noté en este semestre es precisamente la evaluación. De hecho, desde mi punto de vista, yo creo que la evaluación quedó mocha, por decirlo de alguna manera. Y no me refiero al hecho de poner una calificación, no me refiero a calificar al número o a decir aprobó o no aprobó, sino me refiero a cómo darle un adecuado cierre al proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, desde mi punto de vista, aunque en este plantel sabemos que van y vienen, digamos, a mí sí me hizo falta su presencia para darle ese cierre, darle ese brochecito, más allá del número otorgado. Entonces, era algo, de hecho, que cuando nos lanzó las preguntas, era una de las cosas que yo quería decir como al final, ¿no? Reflexionar, que yo todavía es algo que me sigo preguntando, no sé cómo le voy a hacer. De hecho, algo que todavía me cuesta trabajo incluso imaginar, es cómo va a ser mi primer contacto o mi primer acercamiento con los muchachos de recién ingreso, si esto va a ser a distancia o híbrido, aunque tenga yo un Meet, aunque tenga yo un Zoom, porque para mí el primer contacto arranca muchísimas cosas y de igualmente el remate. Entonces, digamos, para terminar,
pues, bueno, yo pienso en crear actividades en el que el muchacho se involucre lo más que pueda, ¿no? Y el asunto de la retroalimentación en la medida de lo posible, de que lo permite la herramienta digital hasta donde lo permita. Pero la verdad es que tener una respuesta de cómo evaluar inclusivamente, cómo evaluar para todos, cómo hacer que la mayoría se vaya con un resultado positivo, todavía no lo sé. O sea, porque incluso la experiencia del semestre pasado me dice que no quedó. No se trata de poner números, sino de darle una buena evaluación a todo el asunto que se llevó a lo largo de un curso. Gracias, eso diría. Sí, claro que sí. Maestro Enrique, en un minutito, ¿qué nos puede usted proponer? Sí, igual que lejos de ya tenemos esto como muy tenso, esta pandemia, para ellos evaluación significa otro problema, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es tomar esta cuestión de la evaluación, incluyendo no solamente al alumno, sino también, aunque es muy, muy difícil, con quienes vive, ¿no? Aprovechar esta situación para a lo mejor evaluar la parte emocional, la parte de resolución de problemas, porque es creo que lo que necesitamos reforzar, ¿no? La parte de la solidaridad, ¿no? La unión entre familia. Lo acaban de mencionar, se aumentó el índice de violencia, entonces, lejos de evaluar solo contenidos, creo que habría o estaría interesante evaluar otro tipo de habilidades que el alumno puede aprovechar durante esta contingencia, y creo que sería muy interesante porque le permite salir como de este ambiente de presión. Porque tengo tarea, me van a evaluar, me van a hacer examen, entonces también retomar como que su cotidianidad, que sería bastante interesante ver qué sucede. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tiempo nos comió bastante pronto. Espero que haya sido igualmente bien utilizado o que sea percibido por ustedes como un tiempo bien utilizado. Nos quedan unos cuantos minutos y me gustaría pedirles, por favor, que en un minuto cada uno de ustedes pudiese darnos una conclusión respecto a este asunto que nos tiene aquí presentes en esta ocasión. La experiencia, los significados, las incertidumbres respecto a la planeación para el próximo semestre. Vamos a empezar en estricto orden alfabético, ya que está el maestro Enrique aquí. Por favor, maestro Enrique, un minuto. Claro, empezando, no hay que tomar esto a la ligera. Fue un error que se hizo desde un principio. Pensábamos que esto iba a durar 2 semanas y íbamos a regresar como si nada hubiera pasado. Creo que lo que debemos hacer es retomar nuestras experiencias que fueron exitosas este semestre y ver de qué forma las podemos mejorar en este nuevo proceso, porque hasta el momento no hay una fecha en la que digamos, vamos a retornar, voy a regresar al aula, voy a regresar a este contacto humano que a lo mejor en mi caso es el que tanto necesitamos, porque no es lo mismo ver a las personas reflejadas detrás de una pantalla o verme reflejado, que creo que es un problema que hasta el momento sigo teniendo, mostrarte, ¿no? Mostrar tu casa, mostrar parte de tu persona, también fue un problema desde un inicio, porque no estaba yo acostumbrado a mostrarme frente a la cámara, ¿no? Sentirte vulnerable en ese sentido, ¿no? Porque no sabes si te pueden tomar una foto, no sabes si te pueden grabar, entonces ir mejorando o generando estrategias para que este tipo de problemas vayan fluyendo, ¿no? Porque yo creo que lo importante en este sentido es la adaptación y sobre todo ser conscientes y comprensivos de que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades o los mismos recursos, pero tampoco sé que eso sea un impedimento para que ellos puedan aprender, ¿no? Creo que dentro del aprendizaje debe de existir la voluntad, ¿no? Que siento que se está perdiendo un poco este hambre por el conocimiento y como mencionaron, hay tantas tecnologías, hay tanta información que esperamos, ¿no? Sería todo lo que podría decir. Muchas gracias, maestro Enrique. Sí. Maestra Susana González, un minuto, conclusiones, por favor.
Pues bueno, ahorita lo que yo puedo concluir es que sean escuelas particulares, públicas, pertenecientes a cualquier subsistema, creo que padecemos de lo mismo, pero igual que comentaba el profesor Enrique, creo que tenemos que aprender pues, de lo que hemos trabajado y creo que sí hemos aprendido. Creo que a mí también veo cosas buenas. Vi que las academias empezamos a trabajar un poco más y tanto pudimos también mañana y tarde. Entonces, creo que es por la preocupación de los profesores. Creo que independientemente de que hemos dado más de nuestro tiempo, siempre estamos preocupados por los alumnos y creo que eso es lo más importante, ¿no? Damos de nosotros para los alumnos. Hemos estado en cursos porque estamos en eso, ¿no? En esa incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a solucionar, independientemente de que nos digan en 2 semanas o en 3 semanas regresamos o cómo vamos a regresar. Creo que como docentes tenemos esa capacidad de seguir adelante y ver las cosas positivas, ¿no? Porque a pesar de que sí hemos estado un poco angustiados, pero pues creo que con los compañeros también veo esa parte, ¿no? De seguir adelante, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo las plataformas. Yo tampoco sabía, también los alumnos me han enseñado, mi hijo también. Entonces creo que esa parte también yo la rescato, ¿no? Que hay que sacar también las cosas buenas de esta parte y que como profesionistas y como docentes siempre vamos a salir adelante. Gracias por invitarme. Gracias, gracias. Maestra Abigail Gualito, por favor, sus conclusiones, 1 minuto. Sí, bueno, yo creo que definitivamente nos debe de caer el 20 que estamos hablando de una reconfiguración de la educación. Eso ya pasó, ¿no? Las tecnologías digitales antes eran opcionales, ahora vemos que llegaron para quedarse. Aunque regresemos, esta lección yo creo que nos tiene que servir para ver cómo seguir modificando y transformando la educación, obviamente para bien. Y algo también que yo me quedo y un poco coincido con la maestra Susana, es que yo creo que los maestros comprometidos con o sin pandemia siempre van a hacer lo posible por enseñar y porque su estudiante aprenda. Entonces yo creo que le apostaría pues a esos actores escolares que están ahí de corazón y que seguramente con ellos la educación continuará como se llama. Gracias. Gracias. Maestra Ceci Gracias. Guerrero, por favor, 1 minuto. Sí, pues uno, justamente que en esta, pues hay muchas crisis por todos lados y una de ellas es la cuestión educativa, ¿no? La institución de la educación pública y de la educación en general está en cuestionamiento. Entonces creo que es una oportunidad para hacer que esa reestructuración, digamos, de la educación, que en efecto ya empezó, podamos los maestros ser actores, uno de los actores principales en la orientación de esta reestructuración. Creo que eso es lo más importante, que bueno, efectivamente concuerdo con la maestra Abigail, o sea, necesitamos valorar el esfuerzo, el compromiso, el trabajo que estamos haciendo como docentes antes, durante y que haremos después de la pandemia. O sea, no hay sistema tecnológico que pueda sustituir el acompañamiento profesional o la enseñanza de un maestro, ¿no? De manera así invaluable, pues, como su función docente. Entonces, creo que también es necesario hoy más que nunca tejer redes entre los propios profesores, o sea, generar estos espacios de diálogo como en el que estamos ahora, en este intercambio de experiencias y de visiones, de perspectivas, porque eso justamente nos permitirá como enlazar esos esfuerzos y no sentirnos solos o aislados, luchando contra un montón de carencias, sino que efectivamente podemos enlazar esfuerzos para hacer una orientación de la educación pues en beneficio tanto de nuestros estudiantes como del cuerpo docente, del gremio docente, y igualmente que no sea en detrimento de nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Sino defender también la materia de trabajo, nuestras fuentes de trabajo y la apropiación con nuestro
sí, nuestra materia, ¿no? De creatividad, de planeaciones, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente, pues eso, como ver la oportunidad de que esa reestructuración sea benéfica para la mayor parte del país. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Maestro Jehován Silva Sánchez, por favor, un minuto. Sí, de manera muy rápida, pues, respecto a esto de la evaluación, bueno, pues creo que para medir los conocimientos de los alumnos seguiremos utilizando las mismas herramientas, exámenes, ¿no? Proyectos, tareas, actividades, etcétera. Y bueno, pues utilizando distintas plataformas, ¿no? Para el examen tenemos plataformas como Socrative, como Kahoot, etcétera. Y creo que es importante que entre profesores pudiéramos compartirnos todo ese tipo de conocimiento que probablemente algunos tengan más sobre otros en cuanto al uso de plataformas, cómo utilizarlas, cómo cargar un examen, etcétera. Y en cuanto a la evaluación, me parece que va a cambiar totalmente, ¿no? La evaluación sabemos que mide las competencias de los alumnos, entonces yo supongo que va a cambiar porque tendremos que, como profesores, no ser reacios a estos cambios y invariablemente tenemos que cambiar también nuestras competencias, ¿no? Pasar de las competencias tradicionales a competencias digitales, creo que no hay otra alternativa. Y bueno, pues como profesores, enfocarnos en obtener esas competencias para de esa manera evaluar de manera correcta al alumno y enfocarlo y guiarlo también hacia esas mismas competencias que, como usted bien dijo, no son capaces de utilizar tampoco, ¿no? Utilizan muy bien las redes sociales, pero nada más. No utilizan, ¿no? De manera correcta otro tipo de plataformas, sobre todo los alumnos de primer ingreso, los que vienen de secundaria a preparatoria, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consiste la evaluación para el proceso después de la pandemia. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, maestra Carla, un minuto, por favor, para sus conclusiones. Muchas gracias. Pues yo cada día me convenzo más que lo que tenemos que hacer es vivo el sistema educativo del IEMS, en el cual propone que los estudiantes sean más autónomos e independientes, dejar de ser tanto dependientes de un alumno, sino volverlos más bien estudiantes. Sí me gustaría ser más facilitador del conocimiento y no un propiamente docente del cual dependa de mi transmisión de conocimientos lo que haga mi estudiante. Y sí me gustaría evaluar, como lo hacemos en el IEMS, hay 3 momentos: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, que es constante, todo el tiempo se le está diciendo al chico hasta dónde llegó, qué llegó, cómo llegó, y en la compendiada, donde solo le decimos, esto sí lo comprendiste, esto no lo comprendiste, te queda esto y tienes la oportunidad, si tú quieres, de cambiarlo o lo dejas así para ti. Y por último, yo creo que la planeación está en función de cómo rescato a estos tipos de personas que no se van a poder conectar. Esa es la premiante, yo creo, que aquellos a los que no vamos a poder llegar por razones tecnológicas, ¿cómo se les va a atender? En ese sentido, creo que sí debe de haber un proyecto de nación en el cual, pues no solo a través de televisión o de radio podamos llegar hasta ellos. En el bachillerato, como vemos, todos somos tan diversos, todos somos tan diferentes, tenemos tan diversas las complejidades y los planes de programas, que va a ser muy difícil darles alcance y cubrir en su totalidad a todos. Hay muchos estudiantes con discapacidades económicas, intelectuales, físicas. Habría que pensar cómo vamos a hacer también con ellos, cómo se les va a poder apoyar. Y finalmente, sí me gustaría recalcar mucho en los estudiantes un hecho: no se les puede regalar la evaluación. ¿Por qué? Porque sin esfuerzo no hay aprendizaje. Entonces tienen que mostrar esfuerzo, tienen que mostrar al menos dedicación, al menos una iniciativa, y las familias, en la medida en que puedan apoyar a los estudiantes, creo que va a ser lo mejor, lo más positivo. Como nación tenemos que buscar que todos lleguemos a un fin común, y si ese fin común pudiese ser la educación, creo que es el baluarte más importante que les podamos dejar a los estudiantes. Creo que en ese sentido hacia allá podríamos dirigir nuestros esfuerzos como instituciones educativas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a todos los profesores que aceptaron nuestra invitación para participar. En verdad, mis mejores deseos de que esta charla haya sido un verdadero intercambio de experiencias, que todos nos llevemos algo interesante. A las personas que nos acompañaron en esta sesión también se los agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Yo creo que en algún otro momento nos volveremos a encontrar para seguir dialogando sobre niños, entreguen la tarea, mándenla por la plataforma y aprendan a subir las tareas a la plataforma. Muchas gracias, buenas tardes y
Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.